Estimados hermanos, estamos muy contentos de poder iniciar la Escuela de MAP. ¿Qué es la Escuela de MAP? La Escuela de MAP es una escuela de capacitación en donde todos los líderes de iglesia van a poder comprender, aprender, desarrollar quizás instancias en cada iglesia local para mejorar lo que es la inclusión. Y durante estas jornadas vamos a poder aprender de distintos profesionales y en las distintas áreas que contemplan el MAP, cómo poder, ¿cierto?, ser una iglesia que acoge, que abraza y que atiende a todas las personas por igual. Vamos a poder desarrollar este manual del MAP que tenemos, ¿cierto?, como Unión Chilena, en donde cada iglesia va a poder aprender a desarrollar distintas actividades e iniciativas. Damos gracias a Dios porque esto ya ha sido una realidad en muchas iglesias de nuestro país, pero queremos que esto siga creciendo, que siga aumentando en favor de aquellas personas que necesitan ser vistas, ser acompañadas y ser integradas en el cumplimiento de la misión. Algunas de las áreas que vamos a ver, por ejemplo, durante esta serie de capacitaciones, es el Ministerio de Salud Mental y Bienestar, el Ministerio de Personas Ciegas, Ministerio de Niños Huérfanos, Discapacidad Física y Movilidad Reducida, Ministerio de Cuidadores, Ministerio de Personas Sordas, Ministerio del Duelo, Duelo Gestacional y Perinatal, y el Ministerio también de Oncoayuda. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Óscar Vargas. Óscar Vargas es nuestro consejero voluntario del área de discapacidad física y movilidad reducida durante ya varios años y hoy está con nosotros para poder enseñarnos, ayudar a reflexionar y a permitir que esto sea una realidad en nuestras iglesias. Pero antes de darle paso a Óscar, vamos a orar, ¿les parece? Ahí donde tú estás, te invitamos a que puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Querido Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque nuestra iglesia se preocupa de las necesidades de todas las personas. Queremos seguir el ejemplo de Jesús. Y en esta hora, Señor, nos motivamos y nos reunimos para poder aprender cómo podemos ser una iglesia más acogedora, más inclusiva. Que podamos alcanzar a aquellas personas que aún no conocen a Jesús y que a través de poder satisfacer sus necesidades, ellos puedan conocer el real evangelio. Quédate con nosotros, de manera especial con Óscar, que tú bendigas su vida y que todo lo que él nos enseñe hoy pueda ser de gran bendición para cada una de nuestras iglesias a nivel nacional. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Óscar Daniel Vargas es kinesiólogo con experiencia en rehabilitación basada en la comunidad, en atención biopsicosocial de personas en situación de discapacidad. Tiene una alta vocación de servicio, compromiso institucional y trabajo en equipo, además de la docencia. Tiene una experiencia en rehabilitación, certificación de discapacidad e inclusión laboral. Querido Óscar, muy bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá en el primer capítulo de nuestra Escuela de MAP. Tú sabes cuánto hemos soñado con esto, porque tú eres parte de este equipo y queremos agradecerte de manera muy especial, Óscar, por estar aquí presente. Bienvenido. Muchas gracias, Valesca, y bueno, saludar también a todos los hermanos a nivel nacional y probablemente este programa tenga ribetes internacionales, ¿cierto? Así que agradecer a todos los que nos sentimos parte de este ministerio adventista de las posibilidades. Amén, así es. Y vamos ya a comenzar de lleno en el material que tú has preparado, que va a ser de gran bendición. Y el tema tiene por nombre De la banca al púlpito. Ya es un tema ahí bien interesante que vamos a poder ir desarrollando, pero también quisiera decirles, queridos amigos, hay líderes del área de las posibilidades, que vamos a dejar aquí abajo va a ir apareciendo, ¿cierto? Los datos de Óscar, porque ustedes lo van a poder contactar, ¿sí? ¿En qué vas a poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestros líderes, Óscar? Sí, básicamente la ayuda que podemos proporcionar está ligada a la experiencia que ya se ha adquirido. Por lo menos yo he trabajado mucho tiempo en el área de calificación y certificación de discapacidad, todo lo relacionado con beneficios, por ejemplo, subsidios, pensiones de invalidez, y también proyectos, que es un tema también importante cuando se quieren implementar nuevas estrategias. Y también a través de la inclusión laboral.
Generalmente hay empresas que requieren estos servicios y se requiere una visión profesional al respecto. No solamente cumplir con la ley que te exige tener un gestor laboral inclusivo, sino que tiene que tener también este perfil, un perfil social y con mayor razón si hay un perfil también desde la perspectiva cristiana. Creo que eso es muy importante. Así es. Así es que vamos a dejar ahí los contactos de Óscar para que si usted así lo necesita, de manera libre lo pueda hacer. Así que, Óscar, el tema principal es de la banca al púlpito, así que puedes comenzar. Bien, muchas gracias, Valesca. El tema que se plantea, el título es bastante sugerente y está relacionado con una experiencia que me tocó en el proceso de inclusión laboral. Estaba trabajando en la municipalidad de La Calera, en la quinta región acá en Chile, y se estaba implementando este programa de inclusión laboral. Pero solamente se incluían ciertos cargos para poder incluir laboralmente a las personas. Entonces, junto con la jefa de recursos humanos, conversamos y yo le dije, está bien, yo te voy a hacer la evaluación de puestos de trabajo para esas personas, pero ¿por qué no hacerlo a todos los puestos laborales que hay en la empresa? Porque, por ejemplo, si el gerente tuviese un accidente y quedase con movilidad reducida, por tener movilidad reducida ya no va a ser parte de la empresa. Obviamente no, va a seguir trabajando probablemente, pero va a requerir adaptaciones. Así que pasamos de 2 puestos laborales que estaban planificados a 18 puestos laborales. Y en ese contexto es que cuando nosotros hacemos una trasvasije de esa experiencia a lo que es la experiencia de la iglesia, no podemos tener cargos solamente para, esta persona, solamente vamos a desarrollar estos cargos en la iglesia o estas funciones o estas responsabilidades y vamos a dejar en el fondo reservadas las otras más complejas para otros. Por ejemplo, voy a hablar de un asunto muy particular, oficiar una Santa Cena. Claro. O sea, porque la persona tiene movilidad reducida o anda en silla de ruedas o tiene una dificultad visual, no va a poder participar o oficiar una Santa Cena. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos en el fondo impregnar a la hermandad. Porque tiene que haber esta visión de que esto es más que inclusión. Hoy en día la sociedad civil, más que incluir, de hecho han sido varios los hitos que se han marcado. Partimos de segregar, es decir, excluir a las personas en situación de discapacidad. Después se integran, luego se incluyen, pero la idea es que participen. Así es. Y ahí está el foco. Por eso el título es De la banca al púlpito, porque en el fondo es como mirar el hito más importante dentro de un contexto de una iglesia, digamos, estructura, hablo. Entonces, en ese contexto es que uno plantea este desafío. ¿Cómo no tener limitaciones respecto a la incorporación y la participación de personas en situación de discapacidad dentro de lo que es el hacer en general de la iglesia? Interesante. Ese es el propósito. Excelente. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que siempre son tópicos que se abordan y especialmente considerar de que para Dios no hay acepción de personas. Por lo tanto, en este contexto, Él trata a todos por igual, según Romanos 2:11. Pero ¿qué encontramos también? De que cuando Cristo inicia su ministerio, Él habla respecto a toda la obra que va a hacer de sanidad, dar libertad a los cautivos y obviamente perdonar pecados y todo lo que significa su ministerio, pero al presentarse, Él lo señala con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estudiando esta línea, desde el original, digamos,
griego o haciendo un análisis igual bien simple de este texto, encontramos que en la versión del rey Jacobo o la King James, encontramos que esta parte que dice el reino de Dios se ha acercado está en inglés como The kingdom of God is at hand, es decir, está a mano. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado es porque está a mano o a la mano o al alcance de la mano. Entonces eso ya habla de un evangelio que es cercano y que es asequible. No está como una idea, no está como algo lejano, inalcanzable, sino que está tan cercano que está al alcance de la mano. Llegar y tomar. Entonces, en ese contexto es que el concepto de inclusión o accesibilidad, que es lo que estamos reforzando en esta hora, va orientado entonces a que todo miembro de la iglesia puede acceder al evangelio y por lo mismo tiene acceso a todas las habilitaciones que te da el evangelio y el hecho de participar y desarrollar tus dones. Cuando el Señor presenta su evangelio, Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Es decir, Cristo está llano a recibirnos. Voy a hacer un alcance para que se entienda este texto y más o menos la proyección que tiene. En una oportunidad estaba desarrollando un magíster en mediación familiar y mi tesis estaba orientado no tanto a la dinámica que se da cuando se hacen estos procesos de mediación familiar, sino que estaba asociado a la infraestructura de habilitación y accesibilidad que tenían los centros donde se hacen estos procesos de mediación. Y comencé con una de las ciudades más complejas, que es Valparaíso. Porque digo Valparaíso, piensa en cerros, piensa en ascensores, piensa en toda la estructura que implica eso, porque además tiene connotación de patrimonio cultural, por lo tanto mucha intervención no se puede hacer. Entonces yo dije, voy a hacer, mucho hablamos, sí, dialoguemos, hablemos, sí, pero si la persona no tiene acceso para llegar a dialogar a un punto de encuentro, ¿qué sentido tiene? Claro. Entonces, ¿qué ocurriría si decimos, vaya a la iglesia? Y llega a la iglesia, no hay estacionamientos para personas en situación de discapacidad, las soleras son altas, la vereda no está pavimentada, hay una figura, por ejemplo, de pensar en una pendiente. Imagínate que venga por sus propios medios. O sea, el que a mí viene, ¿cuándo va a venir si no puede ni siquiera llegar? Entonces, por eso es importante el concepto de accesibilidad, porque te da esa fuerza de poder realmente hacer que el evangelio esté al alcance de la mano. Entonces, bajo esa figura, nosotros pensamos, y específicamente a nivel nacional, por ejemplo, en Chile contamos con una ley, una norma, que un poco regula estas cosas. Ya, obviamente, después de la ley vienen todos los acápites más específicos asociados a la temática laboral, a la educación, a lo cultural, distintas áreas. Y en esa dinámica es que también esta ley tiene como principio, y un poco uno rescata esto y lo hace propio, porque tiene como principio la igualdad de oportunidades. ¿Ya? Entonces, si no tenemos esa igualdad de oportunidades, ¿de qué evangelio estamos hablando? Cuando solamente se va a restringir a ciertas personas, Claro. ¿cierto? A las que estén más aptas. Por ejemplo, pienso cuando se hizo una reestructuración de las escuelas sabáticas, ¿ya?
todo estaba basado principalmente en el tema de la memoria, ¿cierto? Versículos de memoria y todo. Y aquellos niños que no tienen esa capacidad desarrollada, de memorizar, claro. claro, ¿cómo van a poder participar de una escuela sabática que se ajuste a su realidad, digamos, a su potencialidad? Porque por algo es el concepto del Ministerio de las Posibilidades, habla de lo potencial, claro, las posibilidades más que las restas, por así decirlo, o aquellos impedimentos, sino que habla, todas estas posibilidades tienen. Así es. Entonces, esos ajustes también se hacen en el contexto estructural. Y tiene que ser así. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades, busca la no discriminación, ¿ya? Busca también la inclusión social, asegurar un disfrute de esos derechos, ¿ya? Y esto suena claro, si fuese solamente una letra legal, uno diría, bueno, ya está bien, pero como que uno no le hace mucho sentido, pero cuando esto se ve desde el Espíritu de Cristo, tiene sentido, tiene mucho sentido porque hay un deseo de poder generar, ennoblecer al ser humano. Y dignidad, devolverle la dignidad, sí, ¿no? Esa palabra que es importante lo que menciona Valesca, porque a eso apunta. Claro. Sí, somos valiosos. Digamos, debemos ser tratados con ese dignidad. Valor de dignidad, como señalas. Ahora, ¿qué es lo que vemos cuando hablamos de igualdad de oportunidades? Hablamos de cualquier acción positiva que va a buscar que la persona participe plenamente en la vida. Plenamente. Qué bonito. Ya, entonces, una vida plena en Cristo. Justamente. Y cuando, por ejemplo, el mismo Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Es decir, no solamente el acto de respirar, sino que también tiene esto de disfrutar la vida, ¿cierto? Hallarle el sentido a la vida. Y eso se da generalmente en contextos de participación. ¿Ya? Qué importante eso que mencionas tú, porque a veces cuando vemos a una persona con una discapacidad, con una condición diferente, inmediatamente pensamos en que no va a poder disfrutar de, por ejemplo, servir, entregar el libro misionero o hacer obra misionera. Decimos, no, es que quizás va a ser un impedimento. Como que nuestra mente, si no vivimos la discapacidad dentro de nuestro hogar o de alguien muy cercano, es difícil, Oscar. Por eso que es importante que hoy nuestras iglesias se puedan abrir a esta posibilidad de que debemos mirar a todos con oportunidades y que puedan gozar del Evangelio. Efectivamente. Mira, cuando hablamos también de accesibilidad universal, hay otros tópicos que se ven también. No solamente hablamos del contexto infraestructura arquitectónico, también hablamos, por ejemplo, del diseño universal. Hablamos, la otra vez lo planteamos en una reunión respecto al acceso a un folleto, por ejemplo, con letra acorde a la dificultad visual, ¿cierto? Entonces, esto tiene varios tópicos que se van ampliando cuando hablamos de accesibilidad, porque no solamente, como ya lo señalé, habla del contexto estructural. Obviamente por temas de tiempo lo acotamos, probablemente vamos a ver 2 o 3 tópicos relacionados con eso ahora, pero en el sentido y el espíritu que busca esta escuela del MAP, busca generar una transversalidad del concepto de la inclusión, busca esta transversalidad de las oportunidades que nos ofrece el Evangelio, de poder participar plenamente de lo que es yo también cumplo la misión. Amén. ¿Cierto? Sí, justamente. Mira, la participación. Bueno, el proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y los que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, la ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Esto está relacionado con la ley, por eso lo estoy acotando, que les conciernen. Pero no solamente estas políticas públicas, también estas iniciativas, estas estrategias que se implementan en nuestra comunidad, en la iglesia donde estamos,
¿qué implica esto de la participación? Y aquí voy a usar un concepto que se usa mucho en la línea de la sociedad civil. Las personas con discapacidad generalmente señalan esto. Nada de nosotros sin nosotros. Es decir, si quieren hablar de discapacidad, incorpórenos. Queremos participar activamente de la elaboración de esas políticas que se están diseñando. Claro. Entonces, nosotros decimos, hablamos de discapacidad. ¿Y qué saben detrás de un escritorio? Que hacen planes y todo. No, si suena bonito, ser bonito de la tele, como dirían. Pero honestamente hay un propósito de que las personas en situación de discapacidad sean parte activa de esta elaboración, de esta iniciativa, de esta estrategia. En lo personal, yo tengo mi credencial de discapacidad. Sufrí un accidente doméstico que me generó una discapacidad ya imperceptible, ya no se me nota tanto. Pero me permitió esa experiencia vivirla en carne propia y ver las limitaciones que conlleva esto. Por ejemplo, dónde me siento, Claro. ¿cierto? Por ejemplo, hablamos de baños adaptados. Sí, hablamos de las puertas, pero no hablamos de la altura, por ejemplo, del WC. Claro. Que para una persona que tiene una restricción o alguna lesión en la rodilla, aunque sea transitoria, no va a poder ocupar un lugar donde realmente lo necesita. Entonces, esta visión, cuando uno lo vive en carne propia, como que te va abriendo un poco el sentido. Así es. Y a veces, lamentablemente, y en esto creo que debemos reconocer este asunto, es que no avanza tanto porque a veces no nos sentimos tan parte ¿cierto? Porque no lo hemos sufrido en carne propia. Así es. ¿Cierto? Pero creo que hoy en día, considerando de que hay prácticamente por porcentaje 1 de cada 5 personas tiene algún grado de discapacidad. ¿Ya? 1 de cada 5. Sí. O sea, el 20% en nuestra iglesia local es una realidad. Claro, o sea, por lo menos en una iglesia de 100 miembros vamos a tener al menos 20 personas en situación de discapacidad. Suficiente. ¿Cierto? Y aunque hubiese una. Aunque hubiese una. ¿Cierto? Sí. Aunque hubiese una y fueran 10.000 o 5.000 o 1.000, aunque hubiese una, esa persona tiene que también tener una participación activa dentro de la comunidad de la iglesia. Sí. ¿Cierto? Es así, como las estructuras que nosotros podemos ver, a veces las adaptaciones que se hacen tienen que también tener una mirada, y se habla de accesibilidad universal, porque considera todos los grupos etarios, es decir, una rampa le va a servir tanto a una persona en silla de ruedas como a una mamá con un coche. Claro. ¿Cierto? Claro. Va llevando a su bebé. Claro. Y uno diría, no, ¿cuál es la discapacidad? Pero está limitada. Por ejemplo, una persona que lleva con este coche, por ejemplo, bajar una escalera mecánica es un peligro es para un peligro, el niño y de hecho para está ella. prohibido. Sí, pero busco el ascensor. Es que no contamos con ascensor. Gracias. ¿Me entiendes? Entonces, ese sentido de transversalidad, como lo señalé, es que le va a dar un sello de calidad a toda actividad que desarrollemos, inclusive en la iglesia. Porque vamos a considerarlos a todos. Claro. Bajo ese aspecto. Entonces, no podemos negar que los accesos que se habilitan también deben ser tanto inclusivos, en el contexto de una persona en situación de discapacidad como reducida, pero a la vez que no sean restrictivos para personas que quizás no tengan una dificultad para poder desplazarse. Entonces, en esa línea buscamos de que obviamente el sentido del acceso universal sea para todos, en general. Bien. Ahora, vamos a un poco ya acotando este tema. Como ya lo mencioné, vamos a 3 tópicos principales. Hay un texto en la Biblia que dice el Señor, Juan 19, dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces hablamos, Jesús es la puerta. Jesús nos da la entrada. Es la vía por donde nosotros
ingresamos, en este caso, a este cuerpo, ¿no? A esta dinámica social de lo que constituye la iglesia. Y estructuralmente necesitamos puertas, ¿cierto? Ahora, las puertas están habilitadas para que una persona en situación de discapacidad, en silla de rueda, por ejemplo, ingrese. Entonces, en esa línea se estipula, y ahí hay una normativa que después la vamos a señalar, donde se estipula los anchos de puerta en edificios públicos o de accesibilidad para personas, digamos, masivas, ¿ya? Y el mínimo de un ancho debería, o sea, lo ideal debería ser 90 centímetros. Lo ideal. A veces comprar una puerta de esa magnitud o no hay en la localidad donde vivimos, tenemos que viajar a otro lugar donde sí existe una puerta de esa. Pero, por ejemplo, en usos domésticos es de 80, considerando el ancho de las sillas de ruedas, ¿cierto? Pero para espacios públicos idealmente deberían ser más anchos. Claro, porque generalmente van con un bolsito en la mano o alguien los está acompañando. No sé, son diferentes factores que orientan a que este acceso sea más grande. En el fondo sea este ancho de puerta, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro acceso. El acceso en el cual dice la palabra de Dios, dice Jesús cuando se encuentra con Natanael, de que, claro, le dice, tú te sorprendes porque te dije cuando estabas debajo de la higuera, te vi, todo eso, pero él dice, cosas mayores verás, y entre esas dice, verás a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es una alusión al Génesis, al sueño que tuvo Jacob, donde dice que él vio una escalera que estaba apoyada en tierra y que su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es decir, Cristo acá se representa como una escalera, ¿cierto? Y hoy en día tendríamos que decir también, Cristo se representa como una rampa, ya una rampa de acceso, ya de acceso cuando hay diferencias de nivel principalmente. Y en esto cuando ya participamos de este cuerpo más amplio, que es una sala donde se desarrolla una reunión, deben haber espacios también habilitados. Ahí tú tienes una imagen. Claro, ¿cierto? por ejemplo, ¿por qué esta imagen muestra una persona donde al menos se le deberían reservar espacios entre 90 centímetros y 1,20 m? Porque generalmente llega alguien en silla de ruedas y lo dejan en el pasillo. Y debe ser súper incómodo también para esa persona, porque es como que queda ahí al medio, al centro. Claro, y todos lo ven. Bueno, generalmente los niños son más curiosos, claro. Y es una tema. Problemática real. Entonces, generalmente debe haber, y quizá en esto ha beneficiado un poco, aunque yo sé que todavía hay algunos románticos de la estructura de las bancas, mirar al frente y todo, y ahora esta estructura que ahora hay sillas que permite un poco la movilidad dentro para formar grupos de oración o hacer grupos de estudio bíblico. Esto ha facilitado un poco el adaptar, que si se destina un espacio para silla de ruedas, no se sienta vulnerado y se sienta con trato digno en relación a que no se ve tan expuesto, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es importante. ¿Y dónde deberían ir las sillas de ruedas? Ahí tú tienes una imagen que vamos a compartir también. Sí, mira, por lo general, las sillas de ruedas, aquí hay un criterio abierto. Ya. No a todos les gusta estar en las primeras asientos, ¿cierto? Sobre todo si tenemos amigos que nos acompañan, que vienen por primera vez a la iglesia. Así que ahí mira, hay como una tabla donde se orienta un poco el número de sillas que deberían haber por número de personas. Ya, por ejemplo, si hay 50 personas en un lugar, debería haber ya un lugar habilitado para personas en silla de ruedas. ¿Ya? Ahora, el espacio. Sí, y esto muy relacionado con el tema de los porcentajes que te hablaba recién. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque generalmente el 20% de la población tiene una situación de discapacidad, y de ese 20%, hoy en día se distribuye, ahí está la lucha entre personas con discapacidad mental, psíquica o intelectual,
y las discapacidades físicas. Antes Claro. era muy fuerte el tema de discapacidad física porque era lo más visible. Claro. De hecho, habían personas que no se consideraban con discapacidad pese a tenerla, como muchos nacieron con esa discapacidad. Para ellos era una vida normal, no se asumieron con discapacidad, pero eso ha tenido otra visión distinta hoy. Pero el punto está de que generalmente estos porcentajes, como te señalo, específicamente el uso de silla de ruedas, no va a involucrar a estos 20 de 100, va a ser menos. Por eso 1 de 50 y efectivamente después va aumentando a que si hay 100 ya son 2 espacios y así sucesivamente 200 hay 4 espacios. Entonces son como espacios cuidados o reservados para personas en situación de discapacidad que usan silla de ruedas. ¿Ya? ¿Tú sugieres que se pueda dejar un cartelito quizás en la zona de la pared? Quizás estoy pensando de manera bien práctica en la iglesia. ¿Será? Mira, ¿Factible? lo que yo he visto ¿Ya? al menos es que en el suelo hacen una delimitación. Ok, ya. Sí, así como Excelente. existe la delimitación. Bueno, hay un letrero que señala, Sí. pero también el suelo se pinta de color azul, qué sé yo, Sí. pero algunos lugares yo he visto que demarcan con algunas winchas Ajá. y ahí marcan y un poco ponen la señalética relacionada A la silla de ruedas. con el tema de la accesibilidad. Ese es Sí. un buen dato para nuestra iglesia, Sí. ¿verdad? Para nuestros líderes ahí, un dato importante y sencillo, Oscar, Claro, porque no requiere recursos sí, y económicos. claro, ahora yo igual quiero hacer una salvedad al respecto, Ujú. y aquí cuento una experiencia que se vive en España, por ejemplo. Surgió esta curiosidad en un congreso, en una vez que estuve presente, no fui a España, sí, escuchaba la historia, pero decían de que cuestionaban, por ejemplo, los baños, ¿cierto? Baños Ya. públicos que ponen hombre, Ah, sí. mujer, silla de ruedas. Sí, ¿Cierto? sí. Entonces, la comunidad en situación de discapacidad, que usuarios de silla de ruedas decían sexo masculino, femenino, y como que fuera un tercer sexo Claro. tener silla de ruedas. Entonces ellos Claro. decían, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces ellos abogan, y creo que es importante verlo así, que todos los baños deberían ser asequibles. Todos. Todos, no por qué delimitar, no, esto está reservado, exclusivo para todos los baños inclusivos, todos los baños accesibles, ¿por qué no? Porque es lo mismo que pasa cuando uno postula un proyecto, por ejemplo, de subsidio habitacional, o la persona tiene discapacidad y va a acceder a una casa accesible, pero resulta que quiere ir a ver a la vecina y no va a poder entrar porque las puertas no están adaptadas para ella. Claro. Va a querer entrar al baño y no va a poder utilizarlo porque tampoco está habilitado para ella. O sea, se va a tener que quedar en su casa. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir en comunidad cuando Sí. no aprovecha el sentido de comunidad? Entonces, la iglesia también debería tener esta visión de que si tuviésemos espacios accesibles, deben ser todos, Así es. idealmente. Qué profundo eso que tú mencionas, porque uno lo ve y lo visualiza como que solamente debería de proveer para la persona, pero como tú bien dices, nuestra iglesia está abierta a todas las áreas. Estoy pensando en una escuela sabática, en una sala de los niños, o el culto joven, o cuando las dorcas se juntan atrás de la iglesia en una sala. Todo debería ser accesible. Claro. Y también considerar estos aspectos de nada sin nosotros, o sea, nada de nosotros sin nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los baños por lo general en las iglesias están recluidos al fondo, ¿cierto? Sí. Siempre, por lo general ya mejor. El detalle de que hay, por ejemplo, discapacidades, por ejemplo, una incontinencia urinaria. La persona no va a alcanzar a llegar al baño. O sea, de desplazarse, salir de la iglesia, caminar todo el trecho, digo, salir del templo, caminar todo el trecho hasta llegar al lugar donde obviamente están los baños, no va a lograrlo. ¿Por qué no tener baños cercanos, más asequibles? A más la mano. A la mano, justamente. Como decía Luis, sí. Sí, es que es importante, por eso, pero esto se ve justamente en comunidad. Sí. Tenemos esa realidad. Claro, no que todos anden divulgando sus situaciones de salud No, particular, claro. porque como te digo, son situaciones vulnerables, pero
conocí personas que Sí, ya no iban a la iglesia sí. por esa situación. ¿Sabes que me hiciste acordar del caso de nuestro hermano que también fue consejero del MAP cuando hicimos nuestro primer encuentro? Claro. Nuestro hermano Franklin, Mm. y él comentaba de que él tenía que ir al baño antes de ir a la iglesia y tenía que aguantarse hasta el final del servicio. Para él era muy complicado porque él usa silla de ruedas y no tenía el acceso para los baños. Claro. Y podemos pensar de esa manera, queridos hermanos, que este es un tema muy, muy importante, porque en nuestras iglesias hay muchos miembros que ya no están asistiendo y no se congregan, no porque no quieran, es porque no están las condiciones Y no lo van a hacer y público. no lo van a hacer público. No. Así que importante tenerlo en vista. Y mira, un poco ahora vamos a hablar ahora de las famosas rampas, ¿ya? Ujú. ¿Por qué las rampas? En una oportunidad estábamos postulando un proyecto y claro, había una opción de poner un ascensor, ¿no? Había que ver la habilitación para un escenario. Había ido ya a un banco donde veía una adaptación que era como un ascensor, pero no con el cubículo, ¿no? Ujú. Del ascensor, sino solo la base. Okay. Entonces era una Como en elevación, el elevador. sí, Ujú. muy sencillo. Era un banco, recuerdo. Y de hecho lo usé. Yo llegué, le dije, disculpe, ¿me puede permitir utilizar ¿Te este dejaron? elevador? Sí, Ah, ya. efectivamente. Y les conté, bueno, yo trabajo en el área, por lo tanto, todas estas inquietudes a mí me suenan desde la experiencia. Ujú. ¿Me puede prender el asunto? La verdad que era un poquito engorroso. El botón ya era duro. Y si yo llego arriba, ¿cómo detengo esto y cómo retrocedo? Bueno, habían detalles. Estaba así, Sí. un gran avance. Pero después dijimos, bueno, ¿será necesario invertir tanto recurso para esto si es solamente para subir a la plataforma de ese lugar? Y pensamos, por ejemplo, en estos instrumentos que se utilizan para levantar cargas, Sí. ¿ya? Y automatizado, con motor hidráulico y todo, pero resulta que ahí se perdió un poco el sentido, porque al final el objeto era más importante que la persona. Claro, el objeto era sofisticado, era con sistema hidráulico, automatizado inclusive, podría ser, pero la dignidad de la persona, porque parecía Como como un traslado. levantar una caja para llevarla más Claro, arriba. claro. Y hay como que, No estaba tiene buena, mucha participación la claro, persona. claro, está buena la idea, pero se pierde el sentido. De Entonces, lo que hablábamos al comienzo de la dignidad, sí. ¿cierto? Sí, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la participación, el cómo la persona en situación de discapacidad se involucra con esto. Ese es el trasfondo. Pero vamos a ver el contexto de una rampa, ya algo muy sencillo. Bueno, yo les sugiero a los directores de MAP o a aquellos hermanos que desarrollan actividades como encargados de construcción de la iglesia, que anden siempre con su, ¿cierto? Su metro, su wincha a medir. Miren, ¿cómo se calcula una rampa? Y las rampas, por lo general, en la imagen que se está mostrando, vemos una plataforma que tiene 50 centímetros de alto, ¿ya? ¿Cuánto debería extenderse una rampa? Porque en una oportunidad me tocó ir a un banco donde habían 40 centímetros. 40 centímetros, perdón, aquí. Miren, no deja de ser. Y resulta que la rampa, como después venía la vereda y para que no obstruyera la vereda, era un ángulo casi en 45 grados. Es decir, de aquí al micrófono, imagínense, ¿cómo es sube como la persona? En picada, ¿cómo se dice? Cumple la norma, o sea, cumple el objetivo de tener la rampa, pero no es funcional. No es funcional. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula así, y yo creo que es muy práctico. Considerando el 10%, si usted tiene 40 centímetros de altitud, considere 4 metros de extensión de la rampa. O sea, si tiene 40 centímetros del púlpito. Sí, de altura la plataforma. La plataforma. La rampa tendría una extensión de 4 metros. Ok. Wow.
4 metros. Por eso, por ejemplo, en esta figura, voy a mostrar la anterior, si se dan cuenta en la plana que se muestra ahí, van a ver de que hay una rampa, pero... como que bordea sí, el púlpito, claro, o el escenario. En el fondo es como en paralelo. Claro. Al púlpito. Ajá. O a la plataforma, ¿cierto? En paralelo, y ahí no se pierde la figura, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, si usted lo hace perpendicular, obviamente va a ocupar toda la iglesia por una rampa, no corresponde, no es la idea. Pero al considerar esto, para que lo tengan en mente, ¿ya? ¿Cuánto vamos a disponer para este espacio? ¿Y si es más alta la plataforma? Va aumentando. Nuevamente, claro, entonces si fuesen 70 centímetros, por ejemplo, ya serían 7 metros de extensión. Y así se genera un ángulo asociado al 10%. En donde la silla de rueda puede subir y bajar sin ninguna Y dificultad. con autonomía. Eso. De hecho, la persona podría subir por sus propios medios, en caso de tener obviamente también la habilidad para hacerlo, porque no todos pueden hacerlo. Y es lo que la persona busca finalmente, la mayoría que ocupa silla de ruedas necesita hacerlo de manera independiente. Claro, y efectivamente, por eso aquí ya estamos terminando el programa, pero hacer esta ligación, ¿no?, de la idea de la banca al púlpito. Sí. Porque quiero participar, me encantaría predicar. Cantar. Claro. O dirigir. Dirigir. ¿Cierto? O contar un testimonio. Ser visible. Claro, pero es necesario, contando con rampas bien adaptadas. Hay normativas que las regulan, por lo demás, no es necesario que un poco detallar eso. Creo que hay otros espacios para ir más acotado a lo mismo. Porque estamos hablando principalmente de los que son principios o el espíritu que se busca a través de esto. Por eso quizás lo vemos en global y algunos ejemplos solamente. Son muchos los que podemos ver al respecto, pero es importante que los tengamos en consideración. Bueno, sabemos de que ya el tema del MAP está incorporado dentro del manual de iglesia, es decir, ya hay un cargo que se desarrolla. Insisto nuevamente con el tema de la transversalidad. Si hay un programa de conquistador y de niños y que capacitación, ¿por qué no invitar al MAP? Si hay un programa de MIPE, no sé, u otros departamentos, o de tesorería, ¿por qué no invitar al MAP? Por ejemplo, los sobres digamos, que se entregan, o específicamente el recibo que se entrega. Claro, ahora todo lo digital nos ayuda bastante, pero no todos tienen una capacidad de alfabetización digital. Hay muchos analfabetos digitales y otros que tienen capacidad, lamentablemente a veces la letra es tan pequeña que no nos facilita el proceso. Entonces, por eso es importante ver todos estos tópicos a la medida que vayan apareciendo como sugerencias. Bueno, en servicio público existe la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, ¿cierto? La OIRS. Pero yo digo en la iglesia, no es necesario reclamar siempre. De hecho, no es la idea de esta oficina, sino si hubiesen sugerencias, en espíritu de sugerencia, ¿saben qué sugiero esto? Como decías tú al comienzo, qué importante es preguntarle a las personas que viven la realidad de la discapacidad, ¿qué necesitan o qué les gustaría tener en su iglesia local, verdad? Claro, mira, en eso yo quiero comentarte algo. Bueno, ya lo hemos señalado. A nivel estatal hay un instrumento que se llama el Índice Municipal de Inclusión, ¿ya?, de discapacidad. Y ese índice te va dando valores y te va diciendo, ya, el departamento de tránsito tiene puertas accesibles, y va dando, y al final te da un porcentaje de accesibilidad que es como el índice de inclusión. En el fondo, he tenido la intención, quizás exista alguna iglesia que quiera hacerlo o implementarlo, generar un índice también inclusivo en mi iglesia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de también generar un plan de trabajo, ver en qué área estamos más al debe. El poder decir, mira, ¿sabes qué? La parte más clara que se ve como limitante para la accesibilidad está orientado quizás en los baños. Y otro diga, no, ¿sabéis que los estacionamientos tienen un problema bien complejo? Porque hay dos hermanitas que vienen, no usan silla de rueda, caminan, más lento, qué sé yo, con mayor dificultad, pero no tienen el acceso,
porque cuando llegan a la iglesia, por temas de horario, invierno, qué sé yo, quedan ya cuando no hay ni siquiera espacio al frente de la iglesia reservado para personas en situación de discapacidad. No, la idea es que podamos ver esa situación en particular también. Sí, yo creo que romper un poquito con esos parámetros que a veces están solamente en nuestra mente, ¿no? Y pedirle a Dios que nos ayude a visualizar más allá. Creo que ahí es importante, como lo señalamos también recién. Claro, si uno no lo vive, quizás no lo alcanza a visualizar, no lo vive en carne propia. Pero ¿qué buscamos al final? Que el MAP busca, obviamente, preparar, ajustar, adaptar actividades para satisfacer las necesidades únicas de todos los individuos, ¿ya? Este es un tremendo ideal, es decir, sí. Hablamos de necesidades únicas, es decir, ¿alcanzamos para todos? Bueno, estamos en proceso. Estamos trabajando para usted, ¿cierto? Estamos en eso. Y bueno, crear espacios y condiciones para que todos se involucren en la misión. Eso que es importante. ¿Cierto? Sí. Bueno, tú sabes que yo tengo un papá con discapacidad y es lindo ver cómo él, a pesar de estar postrado, yo le llevo libros misioneros y él los entrega a todo su círculo de enfermeras, fonoaudiólogos que lo visitan del consultorio, él les entrega. Ahí yo veo esa realidad. No importa la condición que esté cada persona, pero él cumple la misión como puede. Y claro, él se siente pleno, como decías tú también al comienzo. Mira, justo ahora que mencionas esto, me afecta bien de cerca. Mi mamá está postrada. Ella tiene una condición ya bastante severa. Mi mamá, la verdad que tiene comprometido no solo la parte física, sino mental y todo. Y ahora que mencionas cómo hacer obra misionera, digo, oye, qué increíble. Bien podríamos poner al menos los textos que a ella le gustaban en la pieza. Y cuando vienen a visitarla los enfermeros, los del programa de dependencia severa o de otros programas que la visitan, que lean. Sí. ¿Cierto? Es una forma también de testificar. ¿Cierto? Y ellos de verdad claro, lo valoran y se sienten importantes dentro del cumplimiento de la misión, porque no porque hayan tenido un accidente, una ACV, alguna situación delicada de salud, tengan que dejar de predicar, porque esa era su esencia. Tu mamá, ahí cercana al Señor siempre, entonces, ¿por qué perder eso además? Es como un duelo múltiple. Sí, no, es complejo, la verdad. Claro. Que al vivirlo en carne propia uno entiende, por eso quizás me siento muy interpretado con esto y me gusta participar del MAP por la experiencia que uno ha adquirido. Sí. Y bueno, quizás puede existir la limitante. ¿Podemos hacerlo todo? No, es que dejémoselo a los profesionales, generalmente pensamos así. Pero ¿saben? Yo les voy a dejar un texto de reflexión. Eso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Esto es Filipenses 4:19. Si leen el capítulo entero van a entenderlo todo, porque leen el 13 y ya saben que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, hay mucho elemento acá que podemos nosotros rescatar para poder hacer de nuestros ministerios adventistas de las posibilidades realmente una realidad de participación. Y como ya lo señalamos así como un ideal, de la banca al púlpito, bueno, en todo espacio donde estemos, poder sentir que estamos trabajando en la misión. Amén, amén, qué hermoso, Oscar, todo lo que tú nos has presentado. Realmente es un gran desafío, pero como bien dices tú, Dios está dispuesto a ayudarnos en todo. Y a veces no se requieren grandes esfuerzos económicos, sino que una visión más amplia, más empática de las reales necesidades que hay en nuestra iglesia. Y el llamado es para ustedes, queridos hermanos, líderes de iglesia, líderes de departamento, pastores locales. Hagan un diagnóstico de su distrito, de su iglesia local, visualicen ahí con la secretaria de iglesia. El informe de integrado de ACMS viene aún más específico en relación a las discapacidades. Entonces visualicemos cuáles son las realidades que tiene nuestra iglesia. ¿Será que tenemos personas en condición de discapacidad? Niños, jóvenes, adultos, gente postrada. Visitemos a esa gente que está ahí postrada, muchas veces olvidada, pero que fueron líderes en nuestra iglesia, que permanecieron ahí durante muchos años liderando distintos ministerios y necesitamos nosotros volver a esto, ¿no? Y ahí la promesa que tú nos compartiste, que Dios suplirá
todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Y nuestro Dios es el dueño de todo. Así es, sí. ¿No? Nos van a venir la idea e inclusive los recursos. Así es, porque vaya que volviendo a la idea inicial de haber participado en esta evaluación de puestos de trabajo en una empresa, la mayor limitante de las empresas para incluir personas en tema laboral es la accesibilidad y específicamente los baños, la escalera. Entonces, ¿y de dónde sacamos recursos? El gobierno era invertir en esto, lo mismo podríamos esperar nosotros, la misión era poner los recursos. Claro. Bueno, veamos la estrategia y como ya lo señalé, son gastos que se deben invertir. Lo ideal es invertirlo al comienzo y no después hacer las reparaciones, pero contemos con que hay mecanismos de poder acceder a este tipo de beneficios. Excelente. Óscar, mira, tengo 2 preguntas para ti. La primera, ¿dónde podemos encontrar información disponible sobre accesibilidad? Si nuestros hermanos quisieran ahí buscar mucho más. Mira, hay el enlace que se va a compartir, que pueden ver abajo, dice Ciudad Accesible. Ya la Ciudad Accesible fue un proyecto que se desarrolló con arquitectos y que es accesible. Es decir, el que quiera aprender puede leerlo, puede instruirse, ahí hay mucha información al respecto. Y el otro es el mismo también de gobierno, que es Senadi, que es del Servicio Nacional de Discapacidad.cl, y ahí van a encontrar inclusive capacitación en el área de accesibilidad. Participación comunitaria de discapacidad y en este caso de diplomado en accesibilidad también están disponibles gratuitos y ahí van a aprender muchas técnicas y obviamente estos secretos, estos tips, ¿no?, que se utilizan para mejorar la accesibilidad. Excelente. Y la última pregunta, Óscar, ¿qué esperas del MAP, del Ministerio Adventista de las Posibilidades? Creo haberlo señalado y sin duda lo refuerzo, que sea algo transversal. Amén. Ya que lo vean como un sello de calidad en todos los departamentos, que cuenten con las iniciativas, la estrategia MAP, el espíritu del MAP, porque así van a ver que sus ministerios van a avanzar. Van a verse ustedes, especialmente el Ministerio de la Mujer, que son más creativas de todas maneras y más participativas. Y cuando una mujer que no participe, que ya ha participado de los ministerios de la mujer, van a haber estrategias muy buenas. Entonces, por eso quiero, en el fondo, mi deseo, mi anhelo del MAP, que sea transversal, que no solamente se limite a tenemos reunión o congreso del MAP solamente. No, todo, ves que hay una oportunidad, inclusive a nivel de misión, asociación, unión, que haga una reunión, generar espacios para poder instruir también a nuestros pastores, nuestros líderes, profesores, los colegios. Imagínense cuánto podríamos hacer en el tema de colegios, generar estas instancias con esta motivación del MAP. Eso. Excelente. Queridos hermanos, ahí vamos a dejar los datos de Óscar Vargas, nuestro consejero del área de discapacidad física y movilidad reducida de la Unión Chilena. Óscar nos acompaña ya hace 5 años más o menos, Óscar, desde el inicio del ministerio acá en la Unión. Así es que estamos muy agradecidos, Óscar, porque tú tienes una entrega, amas esta área y te agradecemos porque ha sido de gran bendición para nuestras iglesias. Queremos entregarte 2 obsequios, ya, para que lo puedas compartir con tu familia. Un libro que se llama Acogiendo con Posibilidades, Iglesia en Misión, para usted. Y también tenemos el del año 2026, que se llama El Ministerio de Nuestro Corazón, que fue escrito por Juliana Santos y Michael Ruiz, pastor, sobre la vida y el testimonio de ellos, ya, para que lo puedas ahí leer con tu familia. Y si ustedes, queridos hermanos, amigos, quieren también tener esos materiales, están a disposición, ¿ya? ¿Cómo lo puede obtener?
lo puede obtener a través de su líder del Ministerio de las Posibilidades, de su campo, de su asociación, su misión, o el líder local o su pastor distrital, ¿ya? Pero eso está para obsequiar a todas las iglesias, y también recordarles que tenemos el manual de cómo implementar este ministerio en sus iglesias. Recordemos que es transversal, que no es un ministerio aparte, sino que tiene que involucrarse con todas las áreas de las iglesias. Y recordé un testimonio de ustedes saben que trabajamos con el área del Ministerio de la Mujer, donde lo mencionaste, el té entre amigas, y en una iglesia del sur de Chile, una hermana no podía ir, tenía dificultades de salud, y ¿saben lo que hicieron las hermanas? Fueron a domicilio. A domicilio hicieron el té entre amigas, trasladaron todo a su hogar y ahí disfrutaron de una hermosa tarde en compañía de las amigas. Entonces las ideas, como dices tú, están. Dejamos ahí a disposición los materiales, vamos a dejar también allí el código QR con toda la carpeta de materiales del Ministerio Adventista de las Posibilidades, y esperamos que nos puedan seguir acompañando en la próxima capacitación que vamos a tener prontamente. Óscar, para terminar, me gustaría que pudieras dejar un mensaje y una oración especial por cada una de nuestras iglesias aquí en Chile. El mensaje que quiero dejar, si bien estamos en un contexto de la discapacidad propiamente tal, me llama mucho la atención de que ya estamos en un tiempo en el cual cada miembro de iglesia ha de constituirse un obrero médico misionero. Y en eso yo creo que la salud, desde esta perspectiva, también es un tema de salud, porque tiene que ver mucho con salud mental. Discúlpenme el explaye, pero el 70% de las personas que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo, va a desarrollar lamentablemente una discapacidad de tipo psicológica, sí, por la depresión y eso. Entonces, el abordaje integral. Sí. ¿Cómo encontrar entonces la medida justa de poder ayudar a cada miembro de iglesia, inclusive a nuestros amigos de esperanza, ver la manera de poder testificar en la comunidad, que los municipios, las juntas de vecinos vean a la iglesia como un referente en esto? Amén. Es decir, deberíamos liderar esto. Si cuando dice que el Señor nos entregó, en el fondo, este ministerio de la reconciliación, no se lo dio a Ángelo, lo dio a nosotros, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Debemos nosotros aprovechar todo lo que tenemos, encomendarnos en las manos del Señor, trabajar a través de este ministerio, a través de la obra médico-misionera, a través de lo que es la obra de la salud, inclusive la salud natural, que no requiere tanta especificación, solamente estudiar, aprender, y eso nos va a facilitar llegar a más personas. Lo otro, y quizás mi mensaje, es también relaciónense con comunidades, con agrupaciones de personas en situación de discapacidad. Muchas veces hay luchas sociales, uno ve esa línea, pero todos necesitan de Jesús. Amén. Todos, y de alguna manera encontramos también a través de los ministerios, y especialmente el Ministerio de las Posibilidades, un acercamiento, porque le hablamos de la realidad que tienen ellos, les ayudamos, colaboramos en esa línea, y obviamente eso allana el camino para hablarles de Jesús. Eso creo que es importante. Así que involúcrense, no porque tengan el cargo, no porque tengan asignada una responsabilidad, sino porque es parte del ministerio. Amén. ¿Y ahora nos diriges en una oración? Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque cada persona que está viendo este programa quizá ha sentido el llamado de servirte en forma consciente de que estamos en el último tiempo de este mundo y que todos nuestros talentos deben ser utilizados en tu obra. Mi Señor, cada oportunidad que tengamos no podemos desaprovecharla, porque tú nos pedirás cuenta de ello. Y mi Señor, en estos ámbitos que a veces son relegados quizás a un organismo social, quizás a veces impersonal, nosotros no lo tomamos como propio,
ayúdanos, Señor, a entender que también es parte del ministerio de la predicación del Evangelio que tú nos dejaste. Mi Señor, ayuda a cada director, a cada encargado del programa del MAP en sus iglesias y cada colaborador que en forma voluntaria, Señor, sirve en esta causa. Bendice a mi hermana Valesca, Señor, a los líderes a nivel de campo. Padre Celestial, que veamos realmente proezas en este ministerio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Les invitamos a permanecer en todas las series de esta escuela de MAP, porque al final, cuando llegue el último tema, vamos a entregar un certificado, Oscar, a todos aquellos amigos, hermanos que participaron de manera digital a través de sus líderes locales del área del MAP, que son los departamentales, les van a hacer entrega de un certificado, ¿ya? Así es que muchas gracias por participar, que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chao.